Hola, hola. Hola. Acomódense, adelante, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Melina Gutiérrez. Soy afiliada a ATE, soy la secretaria general por la Junta Interna de PAMI. Despedida del PAMI hace 3 días. Aplaudimos la solidaridad con vos. Pero bueno, más allá de eso, me parece que es un gran honor y es un placer en lo personal poder estar haciendo esta presentación, celebrando este encuentro también. Primero que nada, enviarles un gran saludo de nuestra secretaria general, Lorena Almirón, que en este momento está en Capital, con reuniones que tienen que ver con nuestro Consejo Directivo Nacional, pero por supuesto que les envía un gran saludo a todos ustedes y a todos los invitados. Sin lugar a dudas, me quedé sin audio. Sin lugar a dudas, el 17 de octubre, más allá de cualquier ideología política que podamos tener, no podemos negar que fue un movimiento y que fue un momento magnífico de trabajadores y trabajadoras. También agregar que nos convoca un poco a pensar en este presente, en un pueblo en acción. Y tampoco podemos negar que son prácticas de una democracia, fue una práctica de una democracia activa, donde el pueblo se rebeló, donde el pueblo se organizó para darle la bienvenida a ese gran líder que tuvo el movimiento, en este caso peronista. Así que también una invitación a pensar cómo mantener vivo ese 17 de octubre, cómo hacer que trascienda en cada uno de nosotros y nosotras. Así que nuevamente un placer y un honor poder estar haciendo esta presentación. Bienvenidos y gracias a todos ustedes por estar acá. Es un honor para nuestra casa, para nuestra ATE, poder tenerlos presentes en el día de hoy. Así que saludar al panel, nuevamente darles la bienvenida y que disfrutemos de este momento que, más allá de la presentación del libro, es un momento de encuentro, es un momento donde nos detiene a pensar y pensamos ese futuro que queremos para cada uno de todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Más de 80 años del 17 de octubre y todavía nos sigue convocando, ¿no? Bueno, quiero darles las buenas tardes
a todos en nombre del NET y de la Escuela de Antropología. Agradecemos en primer lugar a Alejandro por habernos confiado la presentación de este libro, como así también a nuestra facultad, a la Facultad de Humanidades y Artes, a la Escuela de Antropología, al ICID, que es un centro de doble dependencia, el CONICET y la UNR, y a numerosas organizaciones sociales y sindicales que siempre nos están acompañando en estas actividades. Y por supuesto, un agradecimiento especial a la Asociación de Trabajadores del Estado, que hoy nos alberga, y no podríamos dejar de señalar esta situación especial por la que atraviesa nuestra ciudad, que nuevamente hay una alta conflictividad. Vamos a tener la carpa por la defensa de la universidad mañana y pasado. Bueno, tenemos una serie de conflictos en aceiteros, en la industria láctea, y en este momento, bueno, está la carpa negra instalada por la defensa, en primer lugar contra la corrupción en PAMI, pero además en lucha por la defensa y la reincorporación de la compañera Melina, quien nos acaba de recibir. Así que bueno, yo pediría antes que nada un aplauso por todos los que luchan y además condenando la persecución a quienes están luchando. Bueno, este libro pertenece a una colección que dirige Alejandro Horowitz. La colección se llama A Contracorriente y es de la editorial Marea. Pero lo primero que queremos decir que sus artículos, los artículos que la componen, están dedicados, especialmente elaborados y construidos para esta edición, porque justamente es el 17 de octubre, es un núcleo que condensa un conjunto de preocupaciones a las cuales los presentadores se van a referir. Bueno, para presentar este libro es que invitamos a José Schiavedoni, a Juan José Gianni y por supuesto a Alejandro, quien es el que trajo la idea. Cuando él me llama y me dice vamos a presentar este libro en Rosario, yo lo primero que le dije, digo, bueno, pero tenemos que invitar a un peronista. Y lo primero que se me ocurrió es a Juanjo, porque que vendría a ser él. Con Juanjo somos compañeros de la facultad de toda la vida y hemos transitado muchísimos conflictos a lo largo de, qué sé yo, casi 50 años. Si bien todos son intelectuales de dilatada producción en el ámbito del debate político, todos me pidieron ser presentados con brevedad. Entonces voy a cumplir con el pedido. José Schiavedoni es profesor de la Facultad de Ciencia Política, investigador del CONICET y director también del Centro de Investigaciones de Gubernamentabilidad y Estado. Juan José Gianni es licenciado y profesor de filosofía, profesor titular en la Universidad Nacional de Rosario y en la de Entre Ríos y director del Centro de Estudios del Pensamiento Argentino. Alejandro Horowitz, en este caso, editor y autor del prólogo, bueno, es ensayista, periodista, doctor en Ciencias Sociales y profesor universitario y autor de libros muy conocidos, tales como Los Cuatro Peronismos, Las Dictaduras
argentinas, el huracán rojo, Lenin y Trotsky, los dragones de Marx, el kirchnerismo desarmado, y sé que ahora está en camino de algo que, una obra que anhelamos todos, creo que por los momentos que estamos viviendo, que se llama El huracán negro. Pero sobre todo Alejandro es un militante y un amigo. De manera que, ¿qué quedó del 17 de octubre? ¿Qué permanece? ¿Qué se desvanece? ¿Qué regresa con otro nombre o disfraz? Lo dejo para que comenten nuestros compañeros. Con ustedes, José Chavedoni. Hola. Bueno, seré breve. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo la invitación por parte de Gloria. La verdad que bueno, ha sido muy gratificante y me produce también, digamos, muchísimo placer compartir la mesa con ustedes tres, acompañarlos, ¿no? Más bien, a ustedes tres. El tiempo apremia, así que sin más prolegómenos comienzo. Bueno, como muy bien decía hace un momentito Gloria, se trata de un libro, yo diría un libro colectivo, ¿verdad? Un libro editado y compilado por Alejandro Horowitz, quien convoca a un conjunto de intelectuales, y me animo a decir también intelectuales comprometidos, para repensar el 17 de octubre, y el resultado de ello voy a utilizar este término, es el de una suerte de exhumación de un acontecimiento que sucede hace 80 años, una exhumación que supone, ¿no? Volver a recorrer cierto pasado. Por momentos parece un pasado muy, muy lejano, pero hacerlo desde un presente, ¿no? De manera que se trata de un conjunto de reflexiones que intentan interpelar, que intentan interrogar ese pasado desde preocupaciones motorizadas por nuestro presente. Y esas reflexiones motorizadas por nuestro presente, diría que tienen como objetivo, y en algún punto yo creo que es un objetivo logrado, es un objetivo exitoso, producir algunas grietas en los sentidos instalados, en los sentidos más hegemónicos, si se quiere, que se ha producido sobre ese acontecimiento del 17 de octubre. Dicho esto, me ha resultado, supongo que, al menos en un comienzo, ciertamente dificultoso poder dar cuenta de una presentación, una lectura del texto que permita abarcar todo este conjunto de trabajos en su totalidad, ¿no? Y sin embargo me parece que hay una serie de criterios o de hilos comunes que transversalizan ese conjunto de trabajos, y es lo que voy a compartir muy brevemente con ustedes, pero sin dejar de mencionar también los trabajos para ser también justo con quienes han participado de este libro. El libro consta de 11 trabajos y de un apéndice, de un anexo. El anexo es las actas del Congreso de la CGT del 16 de octubre de 1945, y me parece que esto es un gran acierto, porque después del recorrido de estos 11 trabajos uno llega a ese anexo y encuentra que efectivamente allá en ese 16 de octubre de 1945 uno ya se encontraba con un acontecimiento, con un momento cargado de una extrema complejidad.
y una extrema complejidad que implica una seria dificultad por estabilizar los sentidos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, en ese punto me parece que ese anexo es realmente un gran acierto, y es excepcional cómo termina de coronar ahí el recorrido de estos 11 trabajos. Por otro lado, me parece que también es interesantísimo poder reconocer que se trata de 11 trabajos que están permanentemente generando interrogantes, ¿no? Permanentemente produciendo lecturas que diría que son lecturas atrevidas, son lecturas incómodas. Hay un texto de Camila Arbuet que menciona esta idea de la obstinación como el arte de perseverar en la molestia. Bueno, pues ese conjunto de trabajos practican, si se quiere, ese arte de la obstinación, ¿no? Generando interrogantes que en algún punto producen esa suerte de urticaria para muchos, esa molestia. Bueno, digo rápidamente, 11 artículos. El primer artículo que abre el libro es el del propio Alejandro, que comienza con un interrogante. Esto no me parece menor, también me parece muy interesante, porque de hecho el subtítulo del libro es también un interrogante, ¿no? ¿Qué tiene para decirnos hoy el mítico 17 de octubre? Es el subtítulo. El título del trabajo de Alejandro también comienza con un interrogante. ¿Sobrevive el subsuelo sublevado de la patria, ¿no? Ese interrogante que vuelve a aquella gran intervención de Scalabrini, y me parece que la pregunta por la existencia, ¿no? La pregunta por la existencia del subsuelo, por un lado, pero no solamente eso, sino por la existencia del subsuelo sublevado, es una pregunta que va a estar transversalizando todos los trabajos, ¿no? Que es un hilo que comunica todos los trabajos, ¿no? Y me parece que, es un hilo que comunica todos los trabajos. ¿Por qué razón? Porque es la pregunta no sobre el liderazgo, sino es la pregunta sobre el subsuelo. Y esa es una de las grandes apuestas, me parece, que van a plantear, que van a rascar, que van a recorrer los diferentes trabajos que contiene el libro. La pregunta y la insistencia sobre la importancia de ese subsuelo a la hora de producir o de generar ese acontecimiento, más que la pregunta sobre el liderazgo. También, bueno, hay un texto de Felipe Piña, el texto de Felipe Piña que, entre otras de las cuestiones que menciona, que trabaja, que son realmente también muy interesantes, Felipe Piña, bueno, yo creo que resalta ahí una cuestión muy pertinente, que tiene que ver con el carácter azaroso del acontecimiento histórico. Bueno, esto parece ser una redundancia, ¿no? El acontecimiento es en sí mismo una irrupción inesperada, pero me parece que hay ahí una pretensión por parte de Felipe Piña de poder poner sobre la mesa ese carácter y de romper la idea de fatalidad o de inexorabilidad histórica, ¿no? de este episodio del 17 de octubre. Hay un texto de Camila Arbuet, que es el que mencionaba recién, en donde trabaja, yo creo que es un texto excelente de Camila Arbuet, donde trabaja la mariconería peronista y la revolución marica, es decir, trabaja la apuesta de todo un gran, diría yo, movimiento que en los últimos años fue protagonista de los movimientos sociales y los movimientos populares en las calles, que es el movimiento LGTB, a través de la producción de toda una iconografía, ¿no? Del Perón marica, de la Evita trayera, de la Evita transformista, si se quiere, ¿no? Y en donde ahí Camila Arbuet trabaja con una categoría para confrontar con la idea de lealtad, trabaja con la categoría de fidelidad. La categoría de fidelidad. ¿Y qué es la categoría de fidelidad? ¿A qué remite para Camila Arbuet? La idea de habitar las grietas que todo acontecimiento posee, que todo acontecimiento tiene, ¿no? Pese a que existe
permanente necesidad de sutura de los sentidos de los acontecimientos, ¿no? Una permanente necesidad de cerrar el sentido de ese acontecimiento, de empaquetarlo, que es lo que finalmente mencionábamos hace un momento, ¿no? Esta idea de que ese acontecimiento del 17 de octubre quede empaquetado como un acontecimiento que a lo largo de las décadas siguientes será un acontecimiento celebratorio, un acontecimiento donde se celebra la lealtad del pueblo hacia el líder. Bueno, pues la apuesta de Camila Arbuet tiene que ver con esto, la necesidad de habitar aquellas grietas que están presentes en todo acontecimiento y particularmente en el 17 de octubre, que produce este tipo de expresiones que aún sin estar presentes, ¿no? Un Perón marica o una Evita Trayera no están presentes en aquel acontecimiento del 1945, sí lo habilitan, sí lo permiten en todo caso, ¿no? Es un texto realmente muy interesante. Lo sigue un gran trabajo de Dardo Escabino, diría yo que trabaja muchísimas cosas, pero hay una pregunta ahí que tiene que ver, creo yo, con la cuestión de pensar el capitalismo utópico en clave de capitalismo con justicia social, ¿no? Y la posibilidad del capitalismo con justicia social, ¿no? ¿Qué significaría esto del capitalismo con justicia social? Que hoy lo estamos escuchando de manera bastante recurrente, esta idea de capitalismo con justicia social. Y Dardo Escabino se permite transitar algunos lugares también un poco molestos, si se quiere incómodos, como es la de un capitalismo con justicia social. ¿Qué significa eso, no? Es la posibilidad de que esta justicia social explote a sus propios trabajadores y finalmente termine también ejerciendo una suerte de dominación sobre los países en clave de etapa superadora o la última etapa de, ¿verdad? Bueno, ese texto de Escabino es muy bueno. Hay un texto de Christian Zuckdorf sobre pensar el 17 de octubre en clave de hecho imaginario. Hay un excelentísimo texto de Macarena Marey, donde plantea, ahí sí yo creo que explícitamente, expresamente, con mucha efusividad, el tema de la lectura desbordante, la lectura desmedida, la lectura desmesurada del 17 de octubre, ¿no? Es decir, una lectura que permita recostarse sobre la pata más democratizante y anticapitalista de ese acontecimiento antes que sobre la pata más institucionalista y celebratoria del mismo. Diego Stulbar plantea una serie muy diversa de problemas, pero hay una cuestión ahí que me parece que es interesante, que es la afirmación de Diego Stulbar diciendo que el 17 de octubre de 1945 es el momento en donde se plantea realmente la cuestión democrática en Argentina. Esta idea de la cuestión democrática va a estar presente en otra serie de trabajos. María Pía López también, siempre con esa profundidad, la de pensar en los acontecimientos históricos en términos de una textualidad múltiple, así lo plantea, textualidad múltiple, dispersa, querellante. Hay un texto de Enrique Fofani que es maravilloso, en donde pone en paralelo el 17 de octubre con octubre del 17, y eso le permite habilitar ahí una lectura en clave de revolución o de pre-revolución de nuestro 17, y finalmente, bueno, cierra el libro un texto de Iván Horowitz, con un trabajo también me parece excelente, en donde retoma algunas de las cuestiones que ya venían siendo planteadas, pero al mismo tiempo, bueno, no abandona nunca ese lugar de la incomodidad y plantea otra de las cuestiones que está en relación con lo que mencionaba hace un momento, de pensar la crisis del peronismo como la crisis de la democracia capitalista argentina. Dicho todo esto, yo creo que hay dos tipos de lecturas que ya las mencioné hace un momento, que transversalizan todo el texto. Una lectura tiene que ver con esa necesidad de pensar el 17 de octubre en clave de un acontecimiento escalabriniano, si se quiere, ¿no? Como la sublevación de ese subsuelo, más que la construcción y celebración de una lealtad, ¿no? Eso lo podemos encontrar en diferentes trabajos. Les decía esto, en las actas del Congreso de la CGT ya aparece mencionado esta suerte de discusión entre cuál es la lealtad
¿A quién le debemos lealtad? ¿Es la lealtad del líder hacia el pueblo? ¿Es la lealtad del pueblo hacia el líder? ¿O es la lealtad del pueblo hacia unos derechos conquistados, ¿verdad? Con toda una serie de interrogantes en torno a la figura de una suerte de lealtad a un militar preso, ¿no? Que eso figuran ahí en las propias actas. Bien. Bueno, eso está planteado en diferentes trabajos. Scavino, Zuckdorf, Marey, el propio, Alejandro también plantea esta cuestión. Y rápidamente, para cerrar, digamos, el otro eje, diría yo, que atraviesa, por lo menos algunos de los capítulos más explícitamente, es algo que se podría llamar la tríada capitalismo, peronismo, democracia, ¿no? Algo mencionamos recién en el texto de creo que de Eduardo Scavino, sobre la posibilidad del capitalismo con justicia social. Iván Horowitz lo plantea también, que lo mencionamos recién, la crisis del peronismo como crisis de la democracia argentina. Y Stulbar plantea esta cuestión del 17 de octubre en clave de cuestión democrática. Ahora bien, y Macarena Marey lo que hace también es pensar en la necesidad de que todo proceso de ampliación de derechos y de participación política contiene en nuestras democracias un carácter dual, ¿no? Por un lado, una fuerza democratizante que es frecuentemente anticapitalista, de la mano de la lucha popular, sindical y de los movimientos sociales. Y por otro lado, una fuerza desdemocratizante, una vez institucionalizadas aquellas ampliaciones, ¿no? De manera que también esa tensión entre los desbordes plebeyos por abajo y los bordes y los procesos de institucionalización, domesticación desde arriba, está presente en estos diferentes trabajos. Pero ya para cerrar, quisiera mencionar esto. Diego Stulbar recupera una categoría que Alejandro Horowitz trabaja en uno de los prólogos a los 4 peronismos, que es la categoría de democracia como régimen de la derrota, para pensar la democracia del 83 para acá. Y eso me parece que es una recuperación que hace muy atinada, Stulbar, muy atinada en ese momento, porque también recuperando una categoría que Alejandro la plantea en su propio trabajo, que es entender la dictadura militar como una dictadura burguesa terrorista con forma militar. Esa dictadura aniquiló la capacidad de movilización de las clases populares. Y ese aniquilamiento parió la democracia del año 83. Ahora, pensar esa democracia en tanto régimen de la derrota, pensar la democracia de la derrota, es también admitir que así como hay derrotados, hay vencedores, ¿no? Y sería muy necio, creo que así lo dice, no sé si en estas palabras, Alejandro en su texto, sería muy necio no admitir esta verdad. O sea, existen vencedores y esos vencedores son los que de alguna o de otra manera le han dado forma a esa democracia parida en el año 83 que asume la forma de la democracia liberal. En ese sentido, me parece que, bueno, ¿por qué razón o por qué leer este texto? Porque, bueno, produce esas incomodidades que recién mencionaba, ¿no? Uno de los principales motivos que me parece que tiene que ver con esto, la necesidad de interrogar o poner entre comillas nuestras propias certezas, y porque pensar el 17 de octubre es pensar también la derrota. Eso es lo que el propio Alejandro también lo dice en su trabajo, ¿no? El principal problema que nos impone el 17 de octubre de 1945, o sea, 8 décadas más tarde, es la urgencia de pensar la derrota, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de pensar en una estrategia si no admitimos y comprendemos esa derrota. Ahora, el avance de la derecha y el triunfo de Milei no hubiesen caído como un rayo de un cielo sereno si hubiésemos pensado esa derrota con mayor tenacidad, ¿no? Y no hubiésemos hecho tampoco la vista gorda a ciertos transformismos políticos en las últimas décadas, ¿no? Me parece que ahí también está un poco la clave
de las razones de este texto. No es solamente pensar en ese acontecimiento del pasado, sino ponernos en cierta situación de molestia y de incomodidad para, a partir de ello, relanzarnos política y estratégicamente. Gracias. Hola, hola. Hola. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros, las compañeras, los amigos, las amigas. Bueno, un placer estar compartiendo este encuentro con ustedes, con Alejandro Horowitz, un referente muy importante de la vida intelectual argentina, sin dudas, con José, es un destacado colega de la universidad, con lo cual solemos intercambiar materiales, y un agradecimiento muy especial a Gloria, que con mucha gentileza y entusiasmo me invitó a esta actividad. Le agradezco mucho, y a todas las instituciones que acompañaron. Yo en general, a esta altura, bueno, uno ha presentado muchos libros, algunos propios y muchos de otros, y yo trato de aprovechar las presentaciones. Las presentaciones tienen como un carácter, por una parte, emotivo, protocolar, uno festeja al autor, ¿no? Hay algo, digamos, de homenaje al autor, eso está muy bien que sea así, y después hay un sentido comercial, uno quiere vender libros cuando se presenta, ¿no? Entonces, eso está bien, pero yo creo que es una buena oportunidad, las presentaciones de libros, para plantear algunos interrogantes o imposiciones sobre el tema del libro. Y más cuando el tema es no la metafísica de Aristóteles, sino el 17 de octubre, ¿no? Entonces, cuando yo pensaba qué decir, voy a arrancar por la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿por qué sigue existiendo el peronismo? Esa pregunta hay que hacérsela, ¿no? ¿Por qué corresponde hacerlo? Por varias razones, básicamente tres. La primera razón es porque todas las condiciones que le dieron origen desaparecieron. El mundo bipolar, el capitalismo de oro del 45 al 73, la sustitución de importaciones, la crisis del imaginario liberal de las dos posguerras, es decir, todas las cosas por las cuales el peronismo fue hijo de su tiempo desaparecieron, ¿no? En segundo lugar, ligado a esto, todos los fenómenos como el peronismo desaparecieron, ¿no? Es decir, fenómenos que lo antecedieron, fueron precursores del peronismo en muchos casos, análogos al peronismo, producto de ese mismo tiempo, todos esos movimientos, algunos muy relevantes, hasta diría más relevantes que el peronismo, desaparecieron. Pienso en tres: el varguismo en Brasil, el APRA en Perú, ni más ni menos, el PRI mexicano, que llegó a constituir una hegemonía mayor a la del peronismo, ya lo hizo Papo, ¿no? Pero una hegemonía mayor que la del peronismo. Son movimientos que literalmente desaparecieron. Desaparecieron, es decir, no se presentan ni elecciones, ¿no? Si movimientos muy parecidos al peronismo y de envergadura similar han desaparecido en la historia política de América Latina. Y el tercer elemento es todo lo que le pasó al peronismo, ¿no? El peronismo sufrió dos dictaduras, el exilio de su líder, 18 años, ¿no? Luego la dictadura del 76, miles y miles de compañeros muertos, desaparecidos, exilados. Es decir, las acciones que el enemigo ejercitó sobre el peronismo, muy graves, y las propias defecciones del peronismo. Pienso en el fracaso del 73, estrepitoso, y pienso en la reconversión neoliberal del peronismo de la mano de Carlos Menem, ¿no? Entonces, si uno mira la historia de 80 años, los fenómenos como el peronismo y su tiempo desaparecieron. Y las acciones de esos adversarios y de sí mismos, es decir, sus propias torpezas, por decirlo de alguna forma, fueron también notables, digamos, perspectiva histórica. Sin embargo, el peronismo está vivito y coleando, digamos, ¿no? El peronismo, pese a todo eso, que arrasó con fenómenos como el peronismo, aquí estamos. El peronismo hoy sigue siendo, me parece a mí, la principal fuerza política de la Argentina, ¿no? 35, 40 puntos, más o menos, ¿no?
Todas esas cosas que pasaron no pasaron en vano, porque el peronismo con Perón en la cancha era 60-65, ¿no? Ahora es 35-40. El peronismo sufrió un deterioro de su potencia electoral, indudablemente. Sin embargo, habiéndolo sufrido, sigue siendo la principal fuerza política de la Argentina. Y digo esto a propósito de que creo que la Libertad Avanza todavía no demostró que es una fuerza política, ¿no? El libro, lo primero que digo sobre el libro, es un libro que está muy, obviamente, imbuido del clima triunfo de Milei, ¿no? Eso no está mal, es entendible, pero a veces uno tiene que tomar alguna distancia sobre la presión del tiempo presente, sobre un análisis de un fenómeno como el 17 de octubre. Solo para citar algo que tenemos muy a la mano, hemos escrito muchos, yo escribí uno, pero ha habido muchos libros sobre Macri y el PRO, y hoy el PRO es una fuerza en estado de extinción. Hace 10 años parecía ese comido chico crudo y hoy está por desaparecer. Macri es un personaje al cual... Claro, hablé de Macri y se cortó el micrófono. Bueno, ni los micrófonos quieren que uno hable de Macri, ¿no? Estará mal que ni los micrófonos quieren escuchar la palabra Macri. Bueno, pero es un dato político ese, ¿no? Entonces la Libertad Avanza tiene que demostrar que es una fuerza política, que no le hemos que sacar votos. El peronismo esa materia la aprobó, otra se la llevó a marzo, pero esa la aprobó, es decir, su permanencia como fuerza política. Entonces la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué pasa eso? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué luego de todo esto que estoy contando el peronismo aquí está? Eso puede tener una explicación material, ¿eh? Hay explicaciones materiales. El peronismo, y eso está muy estudiado, no lo digo yo, produjo una revolución social. Y los niveles de distribución del ingreso que produjo el peronismo no lo produjo ninguna otra de las experiencias parecidas al peronismo, y costaría encontrar una en el capitalismo central, del llamado capitalismo de la edad de oro del 45 al 73. El peronismo efectivamente produjo una transformación social muy profunda. Pero no me interesa esa explicación, me interesa una explicación no material, sino simbólica, ¿no? ¿Cuál es la explicación simbólica de la permanencia del peronismo? Y yo digo que esa razón, y una razón muy potente, es su estructura mítica. El peronismo tiene una fortísima estructura mítica, ¿no? Una estructura mítica trinitaria. ¿Cuál es? El 17 de octubre, Juan Perón y Eva Perón. Una fuerte estructura mítica, que no es fácil encontrar, diría no la encuentro, si uno mira otras experiencias como el peronismo. Es inhallable, me parece a mí, esa fortísima estructura mítica. Entendiendo por mito ¿qué? Entendiendo por mito una estructura emotiva de símbolo que repone un pasado virtuoso, ¿no? Eso es un mito. Del libro, una cosa interesante del mito, que el libro que apela a la figura del mito, ¿no? El mítico 17 de octubre. Efectivamente, el 17 de octubre se constituye como un mito, ¿no? Entonces, esa recurrencia al mito como recuperación de un destino originario, en gran medida es lo que explica la vigencia. Es decir, yo diría, ¿y qué vigencia tiene el 17 de octubre? Pues que sigue existiendo el peronismo, lo cual no es poco decir, porque como acabo de explicar, lo que se parecía al peronismo desapareció. Entonces, el 17 de octubre, ¿en qué está vigente? Pues en que alimenta al peronismo. Lo alimenta problemáticamente, como luego explicaré, ¿no? Pero esa problemática ocurre al interior de algo que está vivo, que es el peronismo, que para vivir, entre otras cosas, apela a sus mitos, a Perón, todos lo sabemos, cada vez que ocurre esa fecha, y ahora que hay redes ni hablemos, bueno, se menciona, se cita, se recupera, se exalta la gesta del 17 de octubre, y eso mantiene viva una fuerza política. No cualquier fuerza política tiene una estructura mítica. Por ejemplo, el radicalismo no la tiene. Es muy interesante la comparación con el radicalismo. El radicalismo está desapareciendo porque ha abandonado sus mitos. La izquierda no lo tiene, por ejemplo. Entonces, no tener un mito o no tener mitos es un problema en política, ¿no? Ahora, esa fecha, 17 de octubre, como mito, me interesa detenerme un poco en eso. Todo mito repone una historicidad originaria, ¿no? Si el mito no es una imaginería, se monta en hechos efectivamente ocurridos. Entonces, ¿qué ocurrió el 17 de octubre? ¿Qué me parece a mí que ocurrió? Bueno, ocurrió efectivamente uno podría llamarlo un espontaneismo de masas. Yo creo que a ningún hecho se le aplica tanto esa definición.
Nada es espontáneo en la historia, por supuesto. Pero hay algo que menciona el texto de Piña, que para mí es lo más notable del 7 de octubre, además del hecho mismo, que es la carta de Perón a Eva. Es decir, Perón no tiene ni idea de lo que va a pasar. Perón, hombre que puesta por la discusión que algo de lo que pasaba en su tiempo entendía. Perón no tiene ni idea qué va a pasar el 7 de octubre. No solo la CGT no tiene idea, Perón no tiene idea. Y dice, Evita, bueno, querida, acá llegamos, estamos derrotados, te quiero mucho, nos vemos, vamos de viaje. Nos vamos a casar. Si Perón es un derrotado. Perón está derrotado, Martín García. Y mientras Perón está derrotado, pasa el 7 de octubre. Nada más parecido a un espontaneísmo social, es algo que ocurre por razones que nadie esperaba que ocurriese. Y luego, a partir de que ocurre, pero lo entiende rápido, etcétera, etcétera. Pero la emergencia de ese hecho es notable. Eso funda un mito. Si de eso no sale un mito, no sé de qué sale un mito, ¿no? De ese hecho mismo, más allá de todo lo que pasó después. Ahora, ese hecho, primero, una cosa que quiero señalar, hablando de la vigencia y el presente del peronismo, el peronismo irrumpe en la política argentina como un conflicto. Eso para mí es muy importante entenderlo. Irrumpe como conflicto. ¿Como conflicto contra quién? Contra un orden dominante. Entonces, el sentido originario del peronismo es una insurrección de masas conflictiva contra un orden determinado, ¿no? Digo esto porque, efectivamente, el peronismo, y esto es interesante decirlo, tiene como dos almas. Hay un alma más conflictivista y un alma más comunitarista, ¿no? Yo siempre pensaba, cuando venía para acá, decía, todo mito tiene su rito, ¿no? Todo mito tiene su rito. Entonces, ¿cuál es el rito del mito del 7 de octubre? O del peronismo en general. La marcha. En todo acto peronista vamos cantando la marcha, ¿no? Y el 7 de octubre uno termina cantando la marcha. O sea, la marcha es como el himno nacional. Ahí se festeja el 9 de julio y ¿qué hacen los chicos? Cantan el himno. Entonces, ¿qué hacemos los peronistas? Cantamos la marcha. Entonces, la marcha, uno hay que escuchar la marcha. Porque la marcha no es Perón, Perón, qué grande sos. Esa es la parte más, menos interesante. Pero hay otra parte más interesante. Una es la famosa frase combatiendo al capital, sobre la cual se ha escrito el río de tinta, combatiendo al capital. Combatiendo al capital quiere decir algo muy sencillo, que no invalida otras discusiones. Quiere decir que en el conflicto capital-trabajo, el peronismo está al lado del trabajo. Eso quiere decir combatiendo al capital. El capitalismo y conflicto, capital-trabajo. ¿De qué lado está el peronismo? Del lado del trabajo, no del capital. Si no entendió eso, no entendió el peronismo. Ahora, hay otra parte de la marcha que dice, ese gran argentino que trabajó sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. La igualdad y el amor, es decir, la idea de comunidad. Entonces, el peronismo es la combinación entre conflicto y comunidad, entre lucha por la igualdad y amor. El 7 de octubre, una cosa interesante, es que fue un hecho incruento. Otra cosa notable. Cambió la Argentina con un nivel bajísimo de violencia. Eso tampoco es habitual. Cuando ocurren situaciones, hay muchos procesos de insurgencia de masas muy violentos que no producen ningún efecto y son muy violentos. El peronismo tuvo un bajo nivel de violencia y cambió la Argentina. Eso tampoco es habitual. El peronismo fue violento cuando se hizo violencia sobre él, en la historia. Cuando se ejercitó la violencia sobre el peronismo reaccionó, a veces muy violentamente. Pero su pretensión, su origen, no es la violencia. Eso lo dicen varios artículos. El 7 de octubre es una especie de carnaval. El festejo, la gente fue ahí, se paró en la plaza, iba vestida como estaba en el laburo. No fue a armar quilombo, digamos. Fue a decir, bueno, que liberen al general, o a defender los derechos del Estado, no importa. En ese sentido fue. Y en tercer lugar, y esto tiene que ver con el movimiento popular de la Argentina para mí también, es que ese movimiento de masas, con esas características, produjo una estatalidad, y produjo un efecto institucional. Y eso tampoco es un dato menor, porque no todo levantamiento popular produce una consecuencia institucional, puede terminar en la nada. Yo pensaba, los chalecos amarillos en Francia, armaron un quilombo para San Puta, ¿qué lograron? Casi nada. Yo prestar un ejemplo y podría dar otros, donde hay mucho de movilización, conflicto, esto, lo otro. ¿Y qué pasó? Nada. Pero no pasó algo, digamos. Entonces, yo creo que esto también marca ciertas características del movimiento popular en la Argentina, no solo del peronismo. Es decir, una sociedad movilizada, militante, luchadora, pero ni violenta ni anómica. ¿Sí? Conflicto para producir algo, ¿sí? Para producir un resultado institucional, tratando de evitar la violencia.
El movimiento piquetero también fue eso, por ejemplo, para solo citar un caso. Y siempre al límite de no producir un hecho de sangre y buscando que algo pase, cuando claro, el Estado haga algo al respecto. ¿Está? Y voy concluyendo. Mito. El peronismo vive en gran parte por sus mitos. Entre ellos el 17 de octubre. De Perón y Evita no vamos a hablar acá, pues si no terminamos más. Ahora, una pregunta interesante es, para mí una gran pregunta de la filosofía, es ¿qué hacemos con los mitos? ¿Qué se hace con un mito? Y me acordaba, acá un amigo Sergio se va a acordar, porque lo vivimos juntos, en el año 74, en el libro se menciona, las dos grandes figuras que extendieron el mito del peronismo son Daniel Santoro y Leonardo Fabio, ¿no? Es así, desde el arte. Son los dos grandes míticos del peronismo. Fabio se murió y Santoro no. El otro que lo entendió en algún sentido fue Fernando Solana, que en el año 74 filma una extraordinaria película, la operación más mítica, más impresionante de la historia de la cultura argentina, en mi opinión, que es Los Hijos del Fierro, donde, quien no vio la película, que no la vio que la vea, liga, vamos a llamarla así, el vagabundeo de Martín Fierro con la resistencia del peronismo. 74, el peronismo de izquierda, ¿no? Solana, en fin. 74. Cuando la puede estrenar, se muere Perón, viene López Rega, se va toda la mierda. Entonces la película nunca se llega a estrenar. Y se estrena después de la dictadura, año 84. Entonces todos los militantes peronistas pasábamos la película, el mito del peronismo, solamente el mito de Solana, Martín Fierro, la resistencia, año 84, ¿no? Entonces Beatriz Sarlo, una intelectual por la cual podemos tener diferencias políticas, pero era brillante, no era todavía una intelectual de mucha repercusión pública, pero escribía punto de vista, hace una nota sobre la película, que a la película le gusta, pero dice una frase que no me la saco nunca de la cabeza, dice, los mitos impiden pensar. Los mitos impiden pensar. Como diciendo a nosotros, muchachos, esa Argentina no existe más, y ese peronismo tampoco. Lorenzo Miguel, Herminio Iglesias, Alfonsín, damos el contexto del neoiluminismo alfonsinista, ¿no? Pero bueno, muy lindo el mito, pero el mito le impide pensar, nos lo dice a nosotros, a los que creíamos que eso podía invocar un peronismo que venía venía del 76, veníamos a perder las elecciones, el peronismo era estado terminal, era terminal, y sigue 42 años después. Pero en ese momento era, ¿qué será de nosotros? Entonces veíamos la película de Solana. Y Sarlo dice, señores, los mitos impiden pensar. Yo no puedo menos que estar en desacuerdo con esas frases de Sarlo. Pero hay que saber cómo estar en desacuerdo con esa frase. No se puede estar en desacuerdo de cualquier manera. Porque es cierto que en un punto los mitos impiden pensar. Es decir, los mitos se clausuran, se cierran sobre sí mismos e impiden que las fuerzas políticas que necesitan de esos mitos pierdan sus propias debilidades. El mito es tan necesario como complicado. Y luego de haber intentado este movimiento sobre el tema del mito, voy al libro. ¿Cuál es el gran mérito de este libro? No voy a hablar de cada artículo en particular. En general, ¿cuál es el espíritu del libro? Pues meterse con el mito, lo cual no es nada fácil. De personas, no las conozco a todas, pero en general personas que no provienen de la extracción del peronismo, son en general figuras que vienen de la izquierda, y deciden meterse con el mito. Y toman el riesgo de interpelar el mito del peronismo. Respecto al cual, termino, por ejemplo, no podía haber un libro gorila el 17 de octubre, ¿no? Que iba a escribir un libro para decir que fue toda una manipulación de un demagogo, una especie de confusión de la conciencia colectiva. Quien lo piensa no lo va a decir a eso, no va a escribir un libro para decir eso. Entonces no puede haber un libro gorila del 17 de octubre, no creo. Y los peronistas, y los peronistas, cuando hablamos del 7 de octubre, hablamos repetitivamente. Los dirigentes peronistas que dicen lo que tienen que decir, la general, la lealtad, bla, 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 y está bien, porque apelan al mito, ¿no? No esperemos un análisis fino del 7 de octubre en un discurso, en una unidad básica, no es esperable que ocurra eso. Entonces,
Pero que no ocurra eso no es un problema. Así que el peronismo no pueda pensar sus mitos. Eso no sería tema para otro capítulo. Los mitos hay que respetarlos hasta un cierto punto. Este libro pasa ese límite, el límite de decir, bueno, a ver, ¿qué fue el 17 de octubre? ¿Vamos a meternos? Bueno, no siempre piadosamente, sino provocativamente. Hay cosas que dicen que hay cosas que la comparto, otras que no, pero no importa eso. Importa el intento dificultoso de interpretar el mito del 17 de octubre. Y creo, dos cosas más y cierro. ¿Cómo lo hace? Yo creo que diría lo siguiente, creo que todos los artículos en general combinan, yo diría, una cierta veneración. Veneración. Este octubre es un hecho venerable. Es decir, hay algo de la Argentina profunda que está ahí. Y desconfianza. En general los artículos transmiten una cierta idea, vamos a decirlo así, espero Alejandro corregime, una cierta, por decirlo, una cierta incredulidad de que esa potencia plebeya del 17 de octubre pueda ser repuesta por el peronismo actual. Esa es mi visión, corregime si me equivoco. En mi criterio, como dije hace un rato, un poco imbuida por el asiago momento político que vive la Argentina. Ese es me parece eso, ¿no? Ahora sí con esto. Creo que a propósito de ese momento asiago, del cual algo quiero decir, está clara la vigencia del 17 de octubre. ¿Por qué? Porque el 17 de octubre coloca en el centro de la política argentina, Perón, el 17 de octubre, algo muy importante, que es el valor de la justicia social. Y no es casual que este presidente horrible que tenemos, en su batalla cultural, se pelee contra dos cosas. Primero, contra los progres, de ideología woke y bla, 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 y contra la justicia social entendida como robo. Cada vez que Milei habla, dice la justicia social es un robo, bla, 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 bla. ¿Contra quién se está peleando? El 17 de octubre, aunque no lo diga así. ¿Por qué? Porque si bien ni el peronismo ni Perón inventaron el 17 de octubre, ni esa palabra, ni lo que quiere decir, creo que es indudable que quien coloca ese valor como un valor, una axiología fundante de la política argentina, es el peronismo y es el 17 de octubre. ¿Y su vigencia qué consiste? Pues que su enemigo quiere terminar con eso. Entonces, si eso ocurre, por algo ocurre. Entonces, me parece que, esto cierro, me parece que los peronistas y todo el movimiento popular en general tenemos que honrar todavía en la Argentina de Milei la importancia y el valor de la justicia social. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y para mí venir a Rosario y a hacer una actividad con Glorieta es, ¿cómo decirlo?, un divertimento. Claro, ustedes tienen que saber que yo tengo más presentaciones sobre el lomo que pelos en la cabeza, y si bien tengo menos pelos que los que supe tener, tengo unos cuantos. Los dos presentadores han sido, y lo digo, a ver, si no hubieran sido, no es que diría otra cosa, no lo diría así, ¿sí? Digo, porque uno tampoco es un imbécil ni un caballo, y dos vienen a tomarse el trabajo de leer algo que hiciste, lo menos que podés ser es razonablemente agradecido, más allá del resultado del experimento. Pero aquí viene, el resultado de este experimento realmente vale la pena. En los dos casos, por distintas razones, que me voy a ocupar brevemente. Yo podría ocuparme del libro, pero no es una buena idea, porque ellos se han ocupado muy bien del libro, y corresponde, nobleza obliga, y sobre todo la comprensión obliga a entender por qué cosas con las que estoy básicamente de acuerdo y otras con las que no lo estoy tanto,
son capaces de moverme las neuronas. Es decir, a esta altura de la soirée, ya no me impresiona a nadie que me cuenta una buena cita que los dos sabemos en qué libro está, sino aquel que es capaz de entender el riesgo político de pensar. Y lo que los dos asumen es ese riesgo. Voy a comenzar por el asunto del mito y con dos consideraciones claves. Una es Mircea de Eliade, un pensador que ha pensado la confrontación y la diferencia entre el tiempo mítico y el tiempo histórico, nos advierte que el tiempo histórico tiene una duración limitada. Esto es, que la memoria colectiva sobre un acontecimiento dura hasta un cierto momento y después tiende a debilitarse fuertemente, y esto ya no lo dice Eliade, es mi lectura. El mito se devora el tiempo histórico. De modo que la lectura de que el trabajo arranca en relación a confrontar con un mito y la comprensión de que el mito ayuda, obliga, impone, impide pensar. Todo junto a la vez. Ayuda, impone, impide, obliga a pensar. Entonces, este es un violín. Y frente a ese violín, nuestro compañero nos da una respuesta. La prueba es que el peronismo está. Entonces, añado, y aquí es el punto de mi desacuerdo. El trabajo no está influido por el momento Milei. El trabajo está influido por 50 años de historia política argentina, por la democracia de la derrota. Y aquí es donde paso a mi otro colega que hace un trabajo descomunal, ser capaz de hilvanar 11 artículos en 20 minutos y que eso no sea simplemente pasar los ojos por los artículos, es una pequeña hazaña. Yo conozco, aparte soy un periodista profesional, siempre recuerdo una vieja chicana que teníamos en el oficio. Entonces llega alguien con un artículo importante, y el artículo tiene 220 líneas, cuando una página de diario tiene 240, en fin, es un ladrillo. Y entonces, claro, con esa desconfianza que tenemos todos, a que quién va a leer semejante ladrillo, le decimos, che, te mandaste un trabajo grande. Y entonces el tipo dice, no, lo que no tuve es tiempo de jibarizarlo. Jibarizar un trabajo, ser capaz de dejar la estructura, es un trabajo no menor, sino, si se quiere, todavía más ajustado que el otro. Es el que se cava en las 220 líneas para que queden 80 pimpantes. Entonces, el piolín que traza, que es el piolín transversal que muestra, y que en la otra lectura también aparece, que es cómo nos enfrentamos con esta situación, y esto es desde el respeto, porque nadie puede entender de verdad aquello que no respeta. Y esta es una clave absoluta. Los gorilas no entienden. Ahora, el punto es, ¿alcanza con no ser gorila para entender? Tengo una horrible noticia. No. Es una condición necesaria.
pero de ningún modo suficiente. Y cuando me refiero a lo suficiente, digo, ¿por qué la derrota es un Horowitz opina? Miremos. Febrero de 1975, María Estela Martínez de Perón firma un decreto. Es Macri y María Estela Martínez de Perón. Fíjense qué sabio es el micrófono. Firma un decreto en febrero por el cual el operativo Independencia sucede. El decreto, traducido en una sola línea, dice: neutralizar y o aniquilar a la subversión. No dice a la guerrilla, dice a la subversión. Guerrilla es un elemento muy preciso. Guerrillero es aquel que con un arma en la mano enfrentamos. Un subversivo puede ser literario, poético, como yo quiera. Punto 2. En octubre del mismo año, ítalo-argentino Luder firma un segundo decreto donde ya no dice neutralizar, dice solo aniquilar. Ad nihilum, reducir a nada. Después de Auschwitz, quien escribe esto no puede alegar ninguna clase de ignorancia sobre lo que está escribiendo. Punto 3. Estos dos decretos son legales. Es atribución del Poder Ejecutivo intervenir militarmente una provincia. Ítalo-argentino Luder no solo no es un abogado cualquiera, es profesor de Derecho Constitucional y no en una privada. Artículo 67 de la Constitución: intervenir militarmente una provincia solo es atribución del Congreso. El Congreso estaba abierto cuando se firman los dos decretos. ¿Dijo algo el Congreso? No. A situación final de este modo de enhebrar el Piolín. No solo no dijo nada, sino que una comisión parlamentaria, esto es, de senadores y diputados, fue a Fama y ya, y dijo que todo estaba maravillosamente bien. 1983. ¿Quién es el candidato a presidente del Partido Justicialista? Luder. Pero ¿qué nos informa, además, el profesor de Derecho Constitucional? Nos hace saber que, fíjense, que como la ley de autoamnistía del general Vignone es una ley, y es cierto que el Congreso puede anular una ley, pero el derecho, en su práctica jurídica extremadamente puntillosa, cuando nos hace saber que en un conflicto entre dos leyes sobre un mismo asunto corresponde la más benigna para el reo. Dicho en castellano sencillo, Luder nos informa antes de las elecciones que la impunidad is forever. Raúl Alfonsín se ubica discursivamente a la izquierda de este planteo y nos informa que hay tres niveles: los que dieron las órdenes, los que las ejecutaron y los que se excedieron. Yo voy a dejar a la imaginación de cada uno de ustedes cómo es posible excederse en una orden ad nihilum. Pero lo interesante de todo esto es la presuposición.
estas órdenes son legales. Porque si las órdenes no son legales, cumplir esta orden no supone ninguna diferencia de responsabilidad para ninguno de los que intervienen. Dicho sencillamente, en el esquema de Alfonsín, que es el esquema de los dos demonios, y no es Horowitz opina, el decreto número 1 de Alfonsín es las 3 juntas van a juicio. Decreto número 2, la dirección montonera va a juicio. Esos son los dos demonios. Hay víctimas y victimarios. ¿Y los beneficiarios? Ah, no, te los debo, gracias. Por eso es una dictadura burguesa terrorista. ¿Quién asume esta categoría obvia en la política argentina? Nadie. Absolutamente. Nos explican que es una dictadura. La dictadura es una categoría romana. El Senado romano habilitaba en ciertas condiciones a alguien a ejercer la dictadura por un cierto tiempo y se distinguía perfectamente de la tiranía, que era aquello que no estaba habilitado ni por el Congreso ni por ley. Cuando alguien dice dictadura y dice simplemente el nombre de los que ejecutaron la dictadura, nos hace saber que piensa como, perdón, voy a ser casi psicoanalítico, como es hablado por la dictadura. No importa si él lo sabe o él lo ignora, pero el signo, el síntoma, emerge por su boquita y nos hace saber de qué lado está. Ahora bien, conviene recordar, y esta es una regla de oro de las ciencias sociales, que no vale solo para la sociedad argentina, sino para cualquier sociedad. La idea de que una masacre semejante se puede hacer sin el apoyo de la compacta mayoría no solo es trivial, es mentirosa. Y es una mentira autojustificatoria peligrosa. ¿Qué estoy diciendo? El 76 contó con ese respaldo. Y por eso podía caer de rodillas mientras escuchaba a Alfonsín recitar el preámbulo de la Constitución. Para no decir que la Ley de Entidades Financieras de José Alfredo Martínez de Oz de 1977 sigue vigente hoy. Y que antes de esa ley todas las provincias tenían bancos provinciales. Y los gobernadores podían reunirse en el Congreso Federal de Inversiones y establecer políticas propias que no dependían de ningún ATN. Carlos Saúl Menem con Cavallo liquidaron este sistema del que solo sobreviven 3 bancos: el Provincia, el Nación y el Ciudad. Un amigo mío, un querido amigo que ya no está, que tenía un campo importante, decía jocosamente en el 2005 que con la lista de morosos del Banco Nación se podía hacer la reforma agraria en la Argentina. Y no era un chiste. Entonces, para ubicar la cuestión, no estoy de acuerdo con la lectura de que esta visión del mito del 17 de octubre está determinada por Milei. Milei está determinado por toda esta cadena que permite su existencia y pone en valor toda la existencia. Toda. A ver, para que alguien que hace 4 años era un oscuro columnista de un oscuro programa de televisión pueda derrotar políticamente a todas las fuerzas políticas de la historia nacional, pone en valor estas fuerzas.
Y cuando miramos si discuten bien o mal, si son audaces o no, de qué discute el sistema político argentino, de las candidaturas, de ninguna otra cosa. Cuando uno mira los programas políticos, cuando uno mira el debate político de 1973, que era la democracia de los militantes, uno ve propuestas enormemente precisas y una comprensión enormemente aguda de lo que fue el Plan Gelbart, que era ni más ni menos que una de las versiones del Plan Pinedo. A tal punto era aguda que el acuerdo con la Unión Soviética, cuando cae el gobierno en el 76, fue quebrado. No. Cuando el presidente Carter, por la invasión soviética en Afganistán, hace un boicot de granos contra la Unión Soviética, ¿la Argentina respeta el boicot? No. Esto es para aquellos tontuelos que hablan de que la embajada maneja, la embajada opina, el bloque de clases dominantes tiene autonomía política y es absolutamente responsable de todo lo que aquí sucede. Argentina no es Panamá. Entonces, pegando la vuelta y tratando de cerrar, ¿cuántos libros hay sobre los 80 años del 17 de octubre? Yo soy un editor profesional y cuando propuse este libro, aparte de encargar los trabajos, pensé, seguro que va a haber por lo menos media docena o quién sabe cuántos más sobre el asunto. Es el 31. ¿Qué nos informa esto? ¿Que este no es un problema? No, nos informa que esta no es una preocupación del orden político actualmente existente. Bueno, muchas gracias a los tres expositores por respetar los tiempos y bueno, nos queda un espacio para poder hacer intervenciones, preguntas. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Es más, creo que creo que si hay algún rasgo que distingue a estas actividades es poder presentar una pluralidad de opiniones, sobre todo entre compañeros, colegas que hemos venido militando toda la vida y tenemos realmente un compromiso con la vida social. Así que, bueno, escuchamos. No se pelee. No digo por hablar. Bueno, yo me presento, bueno, soy profe de historia, entonces bueno, tiene sentido que esté acá. También en algún sentido soy un militante político, pienso. Y pensando esto, ¿no?, de la plaza, el símbolo de la plaza, digo, ¿qué necesitamos hoy? Si alcanza con una plaza, ¿no?, una plaza tomada hoy, porque creo que ya, como en esa época, ya no hay en la base nuclear de la sociedad, no veo que haya instituciones o símbolos de referencia política como había en esa época, producto de la construcción, bueno,
toda la construcción anterior del radicalismo, de la construcción del sujeto político radical, después también el anarquismo, bueno, la construcción política previa. Y en eso digo, no hay como un espejismo entre la plaza esta y el 19 y 20 de diciembre del 2001. Un espejo inverso, porque ¿quién condujo el 19 y 20? Si decimos que el 17 de octubre no lo condujo nadie tampoco, ¿no? Porque Perón estaba pensando en casarse. El 19 y 20 de diciembre, si bien claramente tuvo participación de parte del peronismo, de lo que era el pueblo peronista, me imagino también sectores radicales descontentos, había todo un sector de la sociedad que ya estaba descreído, ¿no? Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Bueno, después de toda la frase que surgieron, si ahí no hay una transformación, bueno, de esto que decimos, 50 años de democracia de la derrota. Tenemos varios, pero no sé cómo se confía vos, pero... No, yo estoy a favor de juntar varias, si hay Sí, varias. hay varios. Seamos optimistas, sí. Para el pesimismo siempre es tiempo. Para el pesimismo siempre es tiempo. Lo que pasa es que así vamos a estar más calor. Bueno, parece que Solo una pregunta acá. Por un texto que recogí de Walsh que dice: en nuestro país es el movimiento el que genera la vanguardia y no a la inversa, como los ejemplos clásicos del marxismo. O sea, el valor que se le da al movimiento como elemento para la irrupción de manifestaciones plebeyas, de disputa de poder y demás. Y eso enlazado con lo que es el 17 de octubre tiene, me parece, cierto paralelismo, ¿no? Y a partir de eso, bueno, uno puede ver los fenómenos del cordobazo, cada uno en su dimensión. El cordobazo, la irrupción del 2001, creo que poco valorada por parte de la política en general. Y la pregunta es si eso no da cuenta de que en realidad la tarea, no la tarea, sino, y tampoco sería la espera, pero sí hablar de cierta necesidad de la irrupción de otro momento instituyente para poder cambiar el estado actual de cosas e inclusive salir de esa democracia de la derrota que tanto describe Alejandro, ¿no? Bueno, en consonancia con el Tero, yo estaba pensando cuál sería el detonante de la plaza. ¿detonante? El detonante de la plaza, ¿Aquella plaza? de esta plaza, de la plaza de hoy. Porque tenemos la plaza del 17, tenemos la plaza de las Madres, que esa fue otra plaza también ocupada y que abrió las puertas a lo que luego fue la posibilidad de pensar la democracia, no nos olvidemos de eso. Y después tenemos el 19 y el 20, pero también tenemos muchas otras plazas. Yo recuerdo la plaza, por ejemplo, cuando el macrismo quiso poner en relación a los jubilados, y ahí apareció una plaza que frenó. Entonces la pregunta que me parece que es algo que nos moviliza, estando en este debate tan rico, es ¿cuál es el detonante? ¿Quiénes son los protagonistas que podemos hacer una plaza nuevamente? ¿De qué manera volvemos a activar esa avidez política por transformar condiciones que son las que en este momento muchos y muchas sentimos que nos están oprimiendo, y sin embargo todavía no hay esa chispa que permita ese reconocimiento de un otro y de una otra con la cual construir una toma de una plaza?
te iba a decir, vamos a arrancar por algún lado. Yo. Bueno, no, un poco voy a retomar la intervención de Alejandro y cosas que se fueron diciendo. Yo creo que, si bien es cierto que la dictadura del 76 cambió la Argentina para siempre, ¿no? Y dejó ciertas señales, en algún sentido, que allí permanecen, ¿no? También creo que en 50 años pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas, es decir, yo creo en la vitalidad del movimiento popular en la Argentina, eso pienso. Entonces, creo que esta definición que doy no es fácil decirle en cualquier momento. A eso me refería cuando hablaba del tema del movimiento Milei, ¿no? Uno dice esta frase y dice, pero que ganó este personaje horrible. Ahora, claro, las sociedades son sociedades complejas, tienen momentos. Entonces, aquí se citaron varios ejemplos que muestran la idea de tomar la plaza. O sea, hasta el 17 de octubre no existía esa figura de vamos a tomar la Plaza de Mayo. O sea, la idea de vamos a la Plaza de Mayo a protestar contra el poder es el 17 de octubre. Antes había, por supuesto, hubo otras situaciones digamos, de movilización popular. Pero, digamos, vamos al centro del poder a desafiarlo, eso es el 17 de octubre. Entonces ahora, cuando uno quiere decir, quiere protestar contra el poder, ¿qué hace? Vamos a la Plaza de Mayo, la CGT, que no es lo que se ocurre. El 19-20 de diciembre, vamos a la Plaza de Mayo. Entonces la idea de vamos a la Plaza de Mayo a desafiar al poder, ¿quién lo pone en la Argentina? El 17 de octubre. Eso no quiere decir que uno no pueda protestar de otra forma. Pero ese desafío al poder en la escena pública lo pone el 17 de octubre. Entonces, y eso está en la historia del movimiento popular en la Argentina. Se citaron varios ejemplos, podríamos citar otros, donde en circunstancias complejas, aciagas, de aparente derrota, aparece, ¿no? Bueno, las madres fue un caso. El 20 de diciembre es interesante, pues es muy distinto al 17 de octubre, es muy diferente. Pero siendo diferente, bueno, fue lo que escenificó la crisis del modelo liberal inaugurado por la dictadura, para simplificar. Las consecuencias de ese movimiento son diferentes del 7 de octubre, porque el 7 de octubre era vamos a buscar un líder, acá fue que se vayan todos. Eso es una diferencia. Entonces costó encontrar luego una referencia política de eso. Alguien dice, la consecuencia política de eso fue el kirchnerismo. Eso es discutible, pero sería una interpretación, ¿no? Tardó 2 años en encontrar una referencia política. Entonces, cierro con esto. Me parece que, hablando del mítico 17 de octubre, yo creo que ahí hay una señal de ciertas características del movimiento popular que en lo personal creo que se puede reactivar. Yo creo que no ahoguemos ese mensaje mítico del 17 de octubre. Como todo mito, puede luego no reponerse. Ahora, yo creo que no está mal invocarlo como mito en este sentido, más allá que el libro que hoy tratamos justamente lo que intenta es deconstruir ese mito, ¿no? Intenta indagarlo en sus limitaciones, y está bien. Ahora, luego de decir que está bien indagar sus limitaciones, también está bien decir, recuperemos su potencia. Porque luego ocurrieron, casi todo el Cordobazo, varios ejemplos se dijeron acá. El Cordobazo, la madre, el 19 de diciembre, la marcha de cuando fue Macri que hizo... El regreso de Perón en el 17 de octubre. Entonces podríamos citar muchos ejemplos de reposición mítica del 17 de octubre, en el sentido que acabo de explicar. No es que solo se explica por el 17 de octubre, pero el 17 de octubre es como, por decirlo así, la señal histórica más potente de la fuerza insurgente del movimiento popular, que en ese momento terminó en un señor llamado Perón, etcétera, etcétera, pero puede terminar de otra manera. Es decir, y digo más, puede terminar alguna vez con el propio peronismo, quiero decirlo, porque una vez, yo discuto con los compañeros, terminó el Imperio Romano, puede terminar el peronismo. Bueno. El peronismo no es eterno, puede terminar, y alguna vez, y puede ocurrir que algún 17 de octubre sea para decir, muchachos, se terminó el peronismo, hoy viene otra cosa. Eso todavía no ha ocurrido, pero puede ocurrir. Ahora, eso es como secundario. El problema es que está vigente. La sociedad argentina, esto lo digo a veces, yo lo digo en estos tiempos, que hay como una cosa más, hay cierta idea, uno a veces de derrotismo, de abatimiento. Yo digo, que no nos consuma el presente. No seré yo quien desconozca la densidad del fenómeno Milei. No seré yo, que lo vea como algo superficial, como una especie de loquito, no.
va contra mi pensamiento. Todo lo contrario, indaguemos la complejidad de este fenómeno. Pero no sucumbamos a eso. No creamos que la Argentina ha agotado todas sus capacidades de generar lucha popular. Porque la historia no dice eso. No sé, me parece que eso es lo que me gustaría transmitir a propósito del mítico 17 de octubre. Así como señalé claramente mi diferencia, señalo claramente mi acuerdo. No, claro, cuidado. Claro, las cosas son como las cosas son. En todo caso, como yo miro estas cosas, y acá hay una cuestión clave que la citó el compañero con precisión, y en la carta del 13 de octubre de 1945 de Perón Evita. Está sucediendo y él no tiene la menor idea de lo que está sucediendo. Pero acá viene un detalle. Que un movimiento sea espontáneo no quiere decir que no tiene dirección. Quiere decir que su dirección no es pública. Es decir, que una parte misma de la dirección todavía no sabe qué dirige. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es el mito del 17 de octubre y el mito político fundante en general tiene una fuerza descomunal y es aquello que nos permite pensar de nuevo, de abajo para arriba, otro movimiento popular que irrumpa. ¿Y cómo va a ser el movimiento que va a irrumpir? En fin, esto ya es futurología. Pero hay algunas cosas que sí sabemos estudiando los movimientos anteriores. Sabemos que surgen de un balance compartido que una sociedad elabora. Si una sociedad dispone de un balance compartido de la derrota colectiva, dispone de un instrumento para modificar. Que se vayan todos era un pedido, no una orden. Y los términos en los que se formula algo son los términos de la fuerza que este algo tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que desapareció, que no significó nada. Eso es sencillamente delirante. Pero aquí viene la capacidad de apropiar un movimiento y reconducirlo, es decir, resignificarlo. El doctor Duhalde encontró el camino para hacer esto. Encontró una interna, externa, 3 candidatos, y fíjense lo que arroja el resultado. El que gana en primera vuelta es Carlos Saúl Menem. Después del 2001, Menem gana. Esto no nos dice poco de la sociedad argentina y nos dice mucho de la institucionalidad. Si el peronismo, si Duhalde hubiera planteado la ley de lemas, Menem era presidente. No digo esto para mostrar contrafácticamente, digo esto para entender cómo se construyen canales que fabrican un resultado. No hizo esto. Hizo que el que ganara tenía que ir a balotaje, salvo que. ¿Y qué es lo que Menem intenta? Trampear la historia. Cree que si no se presenta a elecciones, no perdió. Imaginariamente y políticamente debilitó al segundo que se presentaba. Y el segundo entendió perfectamente que o legitimaba su victoria legal o no gobernaba. Y eso fue lo que hizo.
Un país que está en el fondo del pozo, todos los que lo sacan del fondo del pozo es bienvenido. Y el que dice lo contrario es un mal bicho. Ahora, el que cree que salir del fondo del pozo es un programa alternativo, cree en los Reyes Magos. Y cuando éramos chiquitos y nos contaron de los Reyes Magos, nos engañaron. ¿Se acuerdan? Pero después nos dijeron una segunda mentira con la cual bloquearon la primera. Nos dijeron que los padres eran los Reyes Magos. Los padres son los padres, los Reyes Magos son los Reyes Magos. Cuidado, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué vas a decir? Esto quiere decir que en Macri, Isabel y los Reyes Magos, bien. Bueno, es una línea de reflexión lateral. Entonces, para cerrar, aquí se trata de reponer el poder constituyente. Una constitución lo que hace es congelarlo. Pero para que haya una nueva constitución, que no sea la de Carlos Saúl Menem, vigente, sino una de un nuevo movimiento plebeyo, pues bien, allí tendremos la fundación de un nuevo orden político. El peronismo, el 17 de octubre, fundó un nuevo orden político. Y el 75 lo cerró. En el orden que el 75-76 cerró este orden, estamos viviendo hoy. Y por eso Milei es el resultado. No sé si solo mis nietos quieren intervenir, que están en primera fila. ¿Alguna otra pregunta? Yo... Yo quería decir algo, no sé si como pregunta o como una evocación final, ¿no? Porque, sí, como decía Walsh, las clases dominantes están empeñadas en que el movimiento obrero no tenga historia. La pregunta que me parece que no podríamos agotar en este momento es cómo no volver a empezar de cero, ¿no? Y me parece que todos los que acá estamos presentes es lo que tenemos planteado. Por eso, bueno, de alguna manera convoco a que, a esta confianza y a este optimismo que tenemos en las clases populares, en la clase trabajadora argentina, ¿no? Y en su capacidad de movilización, y que podamos replicar, ¿no? espacios de encuentro para debatir fraternalmente y una vez más no bajar los brazos y volver a generar estos debates. Y permítanme volver a agradecer acá al conjunto de los compañeros que están presentes, de los distintos sindicatos, de la bancaria, de la COAD, mis compañeras y compañeros de militancia de la COAD, compañeros de militancia de toda la vida y de la facultad, los compañeros de la Toma, del NET, de la Escuela de Antropología, de AMSAFE, y
especialmente a Cristian de ATE, que realmente ha sido del equipo de sonido acá de la Asociación de Trabajadores del Estado, que nos ha atendido con mucha deferencia, con mucha calidad, y un agradecimiento especial para Entero, que me tiene una paciencia infinita, que lo molesto repetidas veces, y bueno, como con tantos otros compañeros de los sindicatos que siempre nos ayudan y colaboran incondicionalmente para sostener estos espacios que desde el NET y desde la Escuela de Antropología consideramos muy valiosos. De manera que muchísimas gracias y